queremos saber en qué queremos o cómo quedamos o qué es lo que están buscando ustedes. Y no tengo nada que ver con ustedes, señores, con las comunidades, estoy diciendo del agua. Lo que estoy diciendo es a la señora María, que me presente las escrituras de esta parte de la propiedad y del señor Money, que también le he estado convocando que venga para conversar, pero nunca me ha contestado su teléfono. Válgalo por... Yo le dije al señor empleado del señor, que 2 veces ya he hablado con él, he dicho, yo no tengo nada que ver con usted, sino con el señor Money Rousset. A eso es lo que yo estoy aquí ahorita. A esos señores, para que entiendan y sepan bien de que yo no he pronunciado el agua, que ustedes hayan venido a toda la cantidad. Bueno, tienen razón, tienen toda la razón de venir a saber de lo que está haciendo. Pero yo no he dicho en ningún momento que les voy a quitar el agua. Que el agua, de aquí pasa la tubería, no solamente a las 5 comunidades, pasa a Quichinche también. Bueno, algo me estaban diciendo también. Pero yo, ni así yo no les he pronunciado de agua, no he pronunciado, señores. Así es que les vuelvo y les repito, vayan tranquilos que no es ninguna cosa de decirles de cuestión de aguas. Claramente, señora, y usted al menos sabe muy bien las cosas cómo se dan. Lo que estoy, vuelvo y repito otra vez, el problema no. Lo que le he dicho es a la señora María, presénteme sus escrituras para saber quién le ha vendido, a quién ha comprado, y si es legal la escritura, señora, se quedará, y si no es legal, bueno, ahí sí, tiene que desocuparme, porque las escrituras son, hay que ver cómo están. Al señor Money, de igual forma. El señor Money dice que es su propiedad, por eso él también le pido las escrituras de que me presente, para saber en dónde está ubicada. Porque según sé, bueno, por bocas, ¿no? Porque algo ya una vez cogiendo la escritura y rezando la escritura se sabe en dónde está ubicado, cómo está ubicado, quién le ha vendido al Señor, como digo con la señora María. A eso yo estoy andando aquí. Así es que, señores, tranquilos ustedes, que no pasa nada cuestión de aguas. ¿Cómo es que si es que no tiene escritura, me desaloja? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no? Usted dijo... Acabó de decir. Sí, eso le digo. Si no es legal la escritura que tiene, entonces ¿qué tiene que hacer? Desalojar. Si es dueño, qué mejor. Si es dueño, qué Si es mejor. mejor que solamente le estoy igual. Entonces, si usted... Para si igual conocer de que ahí somos la señora vecinos usted y tiene- todo, no ha pasado tiene con nada. escrituras no ha pasado nada. Ya, mejor, señor, mejor. Entonces, ¿por qué dice que desde Rumipamba hasta el lindero de Piganta es mío? ¿Por qué se expresa de tal manera? Les explico para que no digan que yo le he estado... Las escrituras de los terrenos ajenos ni siquiera debería concernirle a usted. Usted supuestamente tiene sus documentos. Entonces, es lo único que debería hacer valer en lo suyo. Defender lo suyo, no tomar lo que es de ajeno. No importa si es que determinada persona tenía un terreno ahí y lo vendió, X. Eso no le interesa a usted. Usted tiene que defender lo que es suyo, no tomar lo que es ajeno. Usted está tomándose de las personas que supuestamente ya no caminan aquí. Eso es lo que usted está haciendo. Eso es lo Está que- tomando los terrenos ajenos. No, mi señora, no, mi señor. Le estoy explicando a la señora, no estoy diciendo de que lo estoy tomando. Otra cosa es tomarse, si yo hubiera venido a ver, Eso es lo que está diciendo, no importa cuánto adorne sus palabras. Es lo que está haciendo. Que venga y me diga si le he insultado, que venga y me diga si yo le he amenazado a la señora. Se sorprendería la cantidad de personas que ha insultado a usted. No hace falta que venga. ¿Y quién habla con qué persona? No me diga, ¿por qué amenazó al trabajador que trabajaba para mi madre? ¿Ah? ¿Qué le ha dicho? Yo, que me diga a mí, que me diga a mí. Le ha dicho que porque ha estado trabajando en el terreno es bueno. Entonces usted le ha dicho que se van a venir los colombianos a fumigar con aviones, supuestamente. Vean a dónde van ya que vean cómo nos saquen, señores. No, usted No saquen. no importa cuánto adorne sus palabras. Eso le digo.
Que venga el señor, ¿dónde está? Por aquí parece que le vi al señor, que venga y me diga en mi cara si le he insultado. A ver, que venga, ¿dónde está el señor? A ver, ¿dónde está el señor? Que venga y me... Llámele, que venga acá donde vi. A usted no le estamos haciendo candidato, sino a don Lucho. A don Lucho. No a usted. Don Lucho ha sido el más... Pero en cambio usted lo que ha dicho es mi propiedad. ¿Usted qué hace aquí? Así es. Esas palabras sí. Esas palabras así. Y ha venido, ha estado leyendo. Jodiendo, estás jodiendo. Entonces, ¿por qué está discutiendo con Es mío. Ha dicho mío. ¿Qué tanto usted amenaza a la mamá Lucero también? No he amenazado. Sí, señor, Antes. yo no le Entonces la mamá Lucero está mintiendo. Lo que yo le dije a su esposo, si es que es su esposo. Siempre viene jodiendo. Lo que yo le dijera. Vea, señor. Y ustedes me tienen cansados ya. Esto es mi propiedad, no me toquen. Ahorita está arriba el ganado. Ahí en esa propiedad había estado trabajando mi esposo. Y había amenazado al señor diciendo que voy a hacer una brujería para que ni siquiera Dios puede sanarle. Esa palabra. Otra que le había dicho, voy a traer un colombiano para hacerles matar a ustedes, le había dicho el señor Lucho. Así le había dicho a mi esposo y mi esposo me comentó a mí, y como yo soy la esposa, yo estoy comentando a ustedes. Y uno que había dicho que esto ya, o sea, ustedes nada tienen que ver, salgan de aquí, había dicho. Esa amenaza tiene el señor a nosotros. ¿Cómo le vamos a dar Así mismo. Ya no tenemos confianza. Sí, ya no fuera mal, no lo No hay confianza. El retiro de su... Es que tenemos que ver nosotros también que consta y...